Vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios correspondiente a este día domingo. Tengo un tema que dice, Dios usa las crisis. Así es el tema. Dios usa estas circunstancias. Dios usa las crisis. Alguien dirá, pero si las crisis son dolorosas. Alguien dirá, pero si las crisis son estresantes. Alguien dirá, pero las crisis son malas inclusive. Pero aunque sean dolorosas, aunque sean sufridas, aunque sean estresantes, pero Dios usa el dolor a veces. Dios usa el sufrimiento también para sacar cosas buenas, para sacar cosas maravillosas, pero a veces también para tratar males, para tratar circunstancias que Dios sabía que debían haber sido tratadas, pero que no tuvimos la voluntad para hacerlo. Que no tuvimos la iniciativa para decir, bueno, antes que Dios, ¿verdad? Como los hijos obedientes, ¿verdad? Entendidos, antes que mi papá, antes que mi mamá. Ellos van y se anticipan a los castigos, van y se anticipan a los regaños, van y se anticipan a todos esos momentos desagradables que a veces suceden. Pero a veces Dios se ve obligado, ese es el punto. ¿Y por qué se ve obligado? Porque los seres humanos somos así inconscientes. Porque los seres humanos a veces necesitamos el apretón de arriba para poder reaccionar correctamente o arreglar las cosas. Quiero que vea conmigo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En el capítulo 5 vamos a leer y quiero decirles que el nombre Éxodo significa literalmente salida. Salida, eso significa porque es el libro que narra la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. Capítulo 5, verso 1, dice la palabra de Dios como está escrito, Éxodo capítulo 5, versículo 1, lo leemos como está escrito la palabra de Dios, que es la Biblia. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Mire esa palabra. Así dijo Faraón. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga, mire esto, para que no venga sobre nosotros con peste y con peste o espada. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Usa esta palabra, Señor, para exhortarnos, para consolarnos, para alentarnos, para traer luz al corazón en un momento de oscuridad, en un momento en que necesitamos ver claro el panorama hacia el futuro. Padre, ayúdanos a corregir lo que hay que corregir. Ayúdanos, Señor, a arreglar las cosas que tú sabes que son necesarias que arreglar, porque tú estás usando este momento duro, tú estás usando este momento de dolor, este momento de sufrimiento para arreglar cosas en tu pueblo. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dale gloria al nombre poderoso de Dios. Óyeme, Dios usa las crisis. Hemos leído un episodio bien conocido. El día jueves, Dios nos concedía hablar un poco sobre el tema de esa pregunta importante que le hacíamos a Dios. Pero ahora vamos a avanzar un poco y quiero mostrarles este episodio que de alguna forma, oiga bien, este episodio que de alguna forma anticipa lo que se viene. Porque ¿qué es lo que se viene? Lo que sigue y lo que está sucediendo tiene que ver con esas plagas destructoras. Porque esas plagas que cayeron en Egipto en esa ocasión fueron plagas destructoras. Ese momento para los egipcios fue uno de los peores momentos de su historia. Sin embargo, para Israel ese momento fue crítico, pero al mismo tiempo trajo grandes resultados.
Yo no sé si se va a cumplir eso para nosotros en esta crisis, porque hemos padecido y hemos estado también afligidos, igual que el resto de las personas que no son cristianas, pero ojalá que al igual que el desenlace de este episodio, a nosotros también, igual que a ellos, nos deje buenos resultados. A ellos les dejó buenos resultados al final. Ahora, Dios demostró en el pasado, en relación a algunas circunstancias críticas, oiga bien, circunstancias críticas que fueron destructoras, que fueron difíciles, como esta que estamos mencionando, que cuando la crisis es provocada por Él, Dios demostró que cuando las cosas son promovidas por Él, el control lo tiene Él. El control lo tiene Él. Dios demostró en esas plagas, desde el principio hasta el final, que Él tenía el dominio de todo. Que Él tenía el control de todo. Y esa es una de las cosas que nosotros no debemos perder de vista si esta crisis, yo no tengo duda, que esta crisis ha sido provocada por Dios. Y si es así, hermano, si Él provocó esto, tenga por seguro que las cosas van a suceder cuando Él diga y como Él diga. Porque en circunstancias como esta, Él demuestra que el control lo tiene Él. No lo tiene nadie más. Ni el gobierno, ni la iglesia. Dios. Y Él lo demostró en esa ocasión. Soltaba y aflujaba conforme quería. Metía a Faraón al horno y lo sacaba a la hora que quería. Número uno. Número dos, en esa crisis Dios demostró también que siempre tenía el control, pero también que siempre tiene razones poderosas para hacer lo que hace. Y esto lo digo porque los seres humanos en circunstancias críticas tendemos a culpar a Dios de las cosas. En circunstancias como estas queremos inclusive pensar de que Dios es malo, de que Dios es injusto, pero no. Las razones de Dios siempre son razones justas, siempre son razones de corrección, siempre son razones de enseñanza y aprendizaje. Por eso los verdaderos cristianos, cuando las pruebas duras llegan, ellos no se quejan, sino que siempre dicen, Dios sabe lo que está haciendo. Esa es una de las frases de los cristianos verdaderos, que no se quejan, sino que Dios sabe lo que está haciendo. La otra palabra que usan es, Dios sabe lo que nos quiere enseñar con todo esto. Así hablan los cristianos que entienden el propósito de Dios en las pruebas. Ahora, primero, Dios tiene el control. Segundo, Dios siempre tiene razones poderosas. Tercero, que Él siempre tiene propósitos divinos con su pueblo. Él sabe a dónde quiere llegar con todo esto. Dios no es un Dios que improvisa en este sentido. Él planifica perfectamente las cosas. Y las planifica porque, como lo dijéramos el jueves, Él siempre protege lo suyo. Y aunque esto parezca raro o extraño, pero yo he encontrado en la Biblia el favor de Dios para su pueblo. La justicia de Dios para librar a los suyos en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que estamos atravesando, aunque hay muchos creyentes mediocres, aunque hay muchos creyentes mal testimonio, aunque hay muchos creyentes rebeldes, pero también hay un remanente fiel que es salvo, que ama a Dios, que teme a Dios, que sirve a Dios. Y Dios va a tener que actuar por amor a ese remanente, porque Él tiene propósitos con su pueblo. Eso es lo primero. Número uno, que en las crisis que Él provoca, Él manda. Número dos, que siempre tiene razones poderosas, divinas para hacer lo que hace. Y número tres, Dios quiere enseñarle algo a su pueblo siempre. Ahora, en segundo lugar, cuando nosotros consideramos lo de las 10 plagas de Egipto en el pasado, podemos sacar varias conclusiones interesantes de lo que ocurrió ahí. Y una de las conclusiones que quisiera que consideremos en esas plagas destructoras, porque fueron plagas destructoras, para mí yo diría que las 10 plagas de Egipto pueden ser de alguna forma, hermana Mabel, un presagio, un anticipo de lo que se viene. De lo que se viene. Y lo digo porque fíjese que hay muchos predicadores modernos, de estos predicadores que siempre solo hablan del amor de Dios y no de la justicia de Dios ni de la santidad de Dios. Óyeme, estos siempre están haciéndole querer ver a las personas que la Biblia no es tan literal como se muestra en estos casos. Y por esa razón muchos no predican de Apocalipsis. Por esa razón ellos no se meten mucho con eso de los juicios de Dios en Apocalipsis. La mayoría de ellos dicen que el libro de Apocalipsis está lleno de simbología. Símbolos y representaciones y figuras.
y que no son fáciles de entender, y que el libro de Apocalipsis tiene un lenguaje figurado desde el principio hasta el final. Y cuando hablan de las plagas, y cuando hablan de los terremotos, y cuando hablan de las pestes, quieren también meterle la simbología a eso. Sin embargo, cuando yo veo las plagas de Egipto, hermano Mabel, y las destrucciones devastadoras que esas plagas hicieron ya en el pasado, no, eso no es literal. Perdón, eso no es simbólico, eso es literal. Eso no es simbólico. La sangre, el río convertido en sangre, eso no es simbólico, es literal. Ellos se hartaron sangre. Lo de las ranas no es simbólico. Eso es literal. Las plagas de ranas invadieron las casas. Lo de los piojos no es simbólico, es literal. Y así sucesivamente le puedo mencionar cada una de ellas. Así que cuidado con eso. Nosotros podemos presagiar y anticiparnos en las 10 plagas de Egipto y decir lo que sucedió ahí, ya Dios lo hizo y lo puede volver a hacer. Es más, lo va a hacer. Ahora, ¿cuáles serían una de las conclusiones? Número 1, que Dios usa la naturaleza para castigar. Y eso es lo que a veces cuesta entender, porque por lo general los científicos y los hombres de gran conocimiento adjudican los hechos naturales a la casualidad. Ah, no, pues fue casual que vino una gran tormenta. Fue casual que vino un gran huracán como Katrina en Estados Unidos, como Harris allá en Houston. Fue casual. Ellos siempre quieren adjudicar los acontecimientos naturales del sol, de la luna, de las estrellas, de los terremotos y otras cosas como esa, simplemente a casualidades naturales. Pero yo veo aquí que Dios usó la naturaleza, pero no por casualidad, sino que Él manda la naturaleza. Él ordena a los vientos. Dice Jesús que Él abre los cielos para que llueva y cierra los cielos para que no llueva. Y eso no es casual. Eso es un Dios que manda. Cuando Él llama a la langosta, Él la llama a la langosta en la Biblia como su ejército. Así lo llama. Dice que le va a silbar a la langosta. Le va a silbar a su ejército. ¿Y qué es eso? Le va a hacer el indicador, le va a dar la orden a su ejército de langostas que venga. ¿Qué significa eso? Que le obedecen. La naturaleza le obedece y Él la utiliza para castigar. Dios utilizó el río Nilo para castigar a Egipto. Dios utilizó a las moscas, Dios utilizó a las ranas, Dios utilizó al granizo, Dios utilizó a los piojos, pero eso lo sigue usando, hermana. Eso lo sigue usando todavía. Pero lo que quiero demostrar con esto es que aunque los hombres de ciencia, aunque los eruditos digan ahora que los terremotos son casuales, que los huracanes son casuales, que las erupciones de los volcanes son casuales, que las tormentas no son casuales. Dios manda el universo. Cuando abrió el mar, Él hizo soplar un viento de una orientación específica. Porque Él abrió el mar con el aliento de su boca. Es más, Apocalipsis habla de 4 ángeles que están apostados en el río Éufrates. Ángeles destructores que están ahí atados para el día, mes y hora en el que van a ser desatados. ¿Y de qué está hablando? Aspectos que la gente no conoce, pero que Dios sí sabe. Yo puedo seguir mencionando situaciones como esta. Yo veo a Jesús parado en la barca aquel día, cuando los vientos golpeaban la barca y se parecía que se iba a hundir. Los discípulos pensaron que era el final, que era un naufragio seguro. Sin embargo, le dijeron, maestro, sálvanos, mira que perecemos. Él se para y dice, wow, ¿y hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Que no ven que yo estoy en la barca? Y si Él está en la barca, no puede pasar nada malo de lo que está diciendo. Aunque el viento ruja, aunque la tempestad ruja, aunque la tormenta ruja, si Él está ahí, la mar y el viento se van a mantener a kilómetros de distancia. Yo diría lo mismo, si tú tienes a Dios en tu casa, si tú tienes a Dios en tu vida, el coronavirus y el COVID-19 y la crisis económica va a pasar de largo, porque tu Dios es el que te sustenta, porque tu Dios es el que te ayuda, porque tu Dios es el que te saca adelante. Yo saco como conclusión, porque el tiempo vuela, en la crisis de Egipto, que Dios usa la naturaleza para castigar. Lo número 2 que pasa ahí es que Dios, y esto es tremendo lo que voy a decir, Dios es implacable cuando castiga.
Cuando las razones le asisten. Cuando su ira ha llegado al tope. ¿Y qué es eso, pastor? Le toparon la cuerda, como decía mi abuela. Decía mi mamá, te tengo en jabón, decía ella. Y yo ya sabía lo que eso significaba. Ya sabía. Te tengo en jabón significa que me había acumulado un montón. Que me había perdonado un montón. Porque lloraba, porque gemía, porque ponía cara de lástima. Pero a veces necesitamos el castigo. Necesitamos la mano fuerte. Porque de otra forma no entendemos. Egipto y las 10 plagas demuestran de que Dios es capaz de poner mano dura. De provocar mortandad, dolor y sufrimiento. Que también tiene una paciencia que tiene límite. Es verdad, la Biblia dice que es lento para la ira. Pero es grande misericordia. No nos confiemos en eso. Porque cuando dice lento en la ira, no significa que no tiene ira. Sino que tarda en airarse, que es diferente. Pero cuando se enoja. Pero cuando se levanta del trono. Pero cuando actúa, dice Malaquías 4:1. Aquí viene el día ardiente, dice Jehová de los ejércitos. En el cual las cosas serán como un horno ardiendo. Donde los malos y los soberbios, dice Malaquías, serán estopa. Van a arder en el fuego. En el día, dice Dios ahí. En el día que yo actúe. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Egipto, las 10 plagas demuestran que es duro para castigar. Que los hinchazos los pone bien puestos, hermano. Que no lo detiene el dolor ni el sufrimiento de los rebeldes. Que no lo detiene el dolor y el sufrimiento de los desobedientes. Que no lo detiene el dolor y el sufrimiento de los opositores, de los malcriados. Eso es lo que demuestra. Fueron 10 plagas, así como lo oye, devastadoras. Egipto no ha olvidado hasta el día de hoy, en los anales de su historia, lo que pasó ahí. Todavía hay vestigios de las cosas que sucedieron en esta ocasión. Número 3, esas plagas demostraron que no para, oiga bien esto, que Dios no para, que Dios no se va a detener hasta doblegar el orgullo de los orgullosos. Ay, ¿por qué no se detuvo con los piojos? Va? Porque los orgullosos seguían alzados. ¿Por qué no se detuvo con la muerte del ganado? ¿Por qué no se detuvo con el granizo? ¿Por qué no se detuvo con la tiniebla aquella espesa? ¿Por qué no se detuvo con las úlceras? Seguía y seguía y seguía. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo seguía alzado. Porque la altivez seguía hacia arriba. Porque la arrogancia y la soberbia de Faraón lo irritaba. Y no va a parar hasta ver al hombre humillado en su presencia. No va a detenerse hasta que el hombre reconozca su equivocación. Hasta que el hombre mire hacia arriba como lo hizo Nabucodonosor cuando Dios lo humilló. 7 años comiendo zacate en el caso de Nabucodonosor con las bestias del campo. Dice él mismo, testifica, hasta que reconocí, hasta que entendí que el Dios de los cielos es el que manda y que Él merece toda la gloria y toda la honra y la alabanza y la adoración. Y sacarrabaishoja, dale gloria al nombre poderoso de Dios. La experiencia de esas 10 plagas demuestra esto. Número 1, que Dios usa la naturaleza para castigar. Número 2, que Dios es duro para castigar, que no para mientras la soberbia siga hacia arriba. Hay una cosa que me preocupa del fin de la cuarentena, y es que el pueblo sigue loco igual. Los bolos no han parado. Los fornicarios, los infieles, los adúlteros, los idólatras han estado clamando a sus chintos todo este tiempo. Estas plagas demuestran que el Apocalipsis ya tiene su reflejo. Estas plagas demuestran que lo que Dios va a hacer en el Apocalipsis se va a repetir porque ya lo había hecho. Ahora, pero yo necesito avanzar. El punto de mi mensaje va más allá de eso. El punto de mi mensaje ahora tiene que ver con cosas que Dios entiende en su razón, en su causa, cuando las crisis vienen. En el caso
de las 10 plagas de Egipto, hubieron a lo menos 3 propósitos fundamentales al final. Porque, si se fija, en esa ocasión, Dios trató con el sistema, Dios trató con el imperio, Dios trató con el hombre, Dios trató con su gobierno, Dios trató con su religión, Dios trató con sus sacerdotes, pero también trató con su pueblo al mismo tiempo. La interacción en ese sentido fue Dios, Faraón, Moisés, el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto. En medio de todo eso, uno de los aspectos que Dios tenía como propósito, y era lo que lo estaba llevando a ser tan duro, y era lo que lo estaba llevando a usar la naturaleza, es que el primer propósito de Dios que tenía al enviar esas 10 plagas fueron las preguntitas que Faraón hizo. ¿Se acuerda que la leímos en el capítulo 5? Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Así dijo. Mire la palabra. Mire la palabra, porque lo está tratando como cualquier cosa. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Así dijo. Yo no conozco a Jehová. Ah, no me conoces, hijo. Ah, no nos han presentado, Faraón. ¿Querés conocerme, hijo? ¿Querés verme en persona? Aleluya. Ah, pues, me vas a conocer, hijo. Vas a saber quién soy. Y te vas a dar cuenta que te equivocaste conmigo. Uno de los grandes propósitos que Dios tuvo era precisamente bajarle el orgullo a ese arrogante. Dios trajo como propósito 10 plagas terribles, dolorosas, mortales, destructoras, para demostrarle a Faraón que era incapaz. Para demostrarle a Faraón que solo era hombre. Por más poder que presumiera, por más imperio que presumiera, él era un hombre. Y Dios se lo demostró. Solo sos un muñeco de barro, mijo. Por más que andes escoltas, por más que la gente se quite el sombrero cuando pases y diga su excelencia. Óyeme, Dios te va a demostrar y le está demostrando al mundo que los gobiernos no tienen la primera ni la última palabra sobre estas crisis. Que es Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que siempre ha tenido el poder y la autoridad y el dominio sobre todas las cosas. Oh, Rabbi Sakem, Daí Sakarra Baisoja, entiéndelo. Ese fue el primer propósito de Dios. Porque Faraón se creía intocable. Porque Faraón andaba en niveles elevados en su soberbia. Porque ya cuando el hombre habla así de Dios, hermano, ahí ya no le toca otra. Ahí no hay tales de enviar un mensajero como lo fue Moisés o Aarón. No. Aquí hay que tocar las cosas de una forma personal. ¿Cuántos gobiernos han estado hablando como Faraón este tiempo atrás? Faraón se creía un dios. Por eso uno de los títulos de Faraón era Ra. Uno de los títulos de Faraón era Ra, que significa Dios en la tierra. La gente de Egipto adoraba a Ra, que era el faraón. Él era un hombre venerado y adorado por su pueblo. Nuestro mundo está adorando imágenes. Nuestro mundo está adorando figuras humanas. Nuestro mundo está exaltando líderes. Se están doblegando ante hombres corruptos. Ahora Dios va a demostrarle a ellos, porque se creen dioses. Están manipulando los pueblos. Ellos quieren pararse enfrente de las multitudes para decir, nosotros decidimos quién vive y quién muere. No, Señor. Quién vive y quién muere solo lo decide el Dios que dio la vida. El Dios todopoderoso que tiene la soberanía en su mano. Dale gloria al nombre poderoso de Dios. No lo vamos a poner en duda. Al igual que en esa ocasión, esta pandemia, esta crisis también está demostrando eso. Que los gobernantes han gemido. Que los gobernantes han sido incapaces, que su dinero no ha sido suficiente, que su poder político no ha logrado traer soluciones. ¿Quién ha podido pararse bien ante esto? ¿Quién ha podido traer verdaderas soluciones? Los grandes imperios, los grandes sistemas de salud, los grandes hombres de ciencia, los grandes magnates millonarios. ¿Quién ha podido
Señores, esta pandemia está demostrando que tenemos que hablar con Dios. Que tenemos que volvernos a Dios. Que el hombre no tiene el poder absoluto y total sobre las cosas. Que Dios sigue mandando. Que Dios sigue teniendo el poder y el dominio sobre los reinos y las ciudades. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le demostró eso a Faraón. Y por eso fue que no paró. Una tras otra, una tras otra. Yo no sé cuántas siguen, porque el orgullo de los gobernantes sigue alzado. No sé cuántas plagas van a venir, no sé cuántos juicios van a venir para que estos políticos soberbios y mentirosos miren hacia arriba y dejen de adorar muñecos. Ese es el punto. ¿Cuál fue la plaga que doblegó a Faraón? Hubo una que fue la acabose. Hubo una que lo hizo gemir. Hubo una que lo hizo así como lo hizo, aborrecer al pueblo de Israel y respetar al pueblo de Dios. Al estado de mandar a traer a Moisés y decirle, ¡vete! Y se agarró el collar de oro y tómalo, agárralo. Y agarró todo lo de oro que tenía y se lo dio, llévatelo, le dijo. Y dio órdenes a los egipcios que le dieran toda la plata que tenían a los hebreos. Que le dieran todo el oro que tenían a los hebreos. En pago, porque Dios sabe lo que hace. Porque los habían esclavizado por más de 400 años y no le habían pagado. Y iban a necesitar esa plata y ese oro para adorar a Dios en el desierto. Pero llegaron a ese extremo, ¿sabes por qué? Porque el orgullo del ser humano no es tan fácil de doblegar. Porque la soberbia de nuestro gobernante se ha pasado, Señor. Tenemos un atajo de trompudos, perdóname la frase, un atajo de bocones que están hablando tonterías desde sus curules políticos, desde sus mandatos en las casas de gobierno, desde sus legislaturas. Están desafiando a Dios con sus leyes. Están desafiando a Dios con sus preceptos. No lo desafíe, porque se le va a aparecer. No lo rete, porque le va a ganar el pleito. Es implacable. Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Ah, vaya. ¿Querés saber quién soy? Vaya, mira. Pero tengo que avanzar. El primer propósito de esas 10 plagas devastadoras fue bajarle el orgullo a ese soberbio. Y lo hizo. Pero el segundo propósito es tremendo. La nación de Egipto y el gobierno de Egipto eran en aquel momento, hermana Maybell, conocidos como la gran potencia mundial. Tenían el dominio mundial. Pero en su cultura religiosa, ellos eran politeístas. ¿Qué significa eso? Adoraban miles, así como lo oye, miles de dioses. Los animales eran dioses para ellos. Los objetos eran dioses para ellos. El cielo, las estrellas, todo eso eran dioses para ellos. Su religión era abominable en el aspecto idolátrico. Entonces, ¿cuál fue el propósito segundo en este caso? Después de humillar a Faraón. Era así como lo oye, humillar, destruir y avergonzar a sus dioses. Y ponerlos en evidencia que no son más que pedazos de palos y objetos inanimados. Eso es lo que quería. Demostrar que si el río Nilo era un dios, pues su propio Dios se le hizo sangre, mijo. Que si las ranas y los sapos eran dioses, pues sus propios dioses y sus ídolos estuvieron fastidiándolos en sus casas. Que si el ganado era un dios, pues se los mató. Si el sol era un dios, entonces lo ocultó y lo hizo tiniebla. Humilló a los ídolos, avergonzó a sus dioses. Pero en esto hay un punto determinante sobre este episodio. Y es que una cosa es que Dios trate con los ídolos del mundo y otra cosa es que trate con la idolatría de su iglesia. La idolatría en el mundo es natural. El mundo es politeísta por naturaleza. Quien se supone que no debería tener ídolos es la iglesia. Ahora, definamos, ¿qué es un ídolo? Quizás usted diga, bueno, un ídolo es un... No, un ídolo es algo más que un chinto, es algo más que un muñeco, es algo más que una figura. Un ídolo
En primer lugar, es aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Y la Biblia demuestra, y Él lo dijo en Éxodo 20, que Él es Jehová, celoso, fuerte y celoso. Y nos mandó que no nos hiciéramos imágenes de Dios, ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Arabay Shakenda, dale gloria, dale gloria. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es lo que usurpa en mi corazón el culto que le pertenece a Dios. La adoración y la alabanza que le pertenece a Dios, eso es un ídolo. Un ídolo es un usurpador de lo que le pertenece a Dios. Porque a Dios le pertenece mi alabanza. A Dios le pertenece mi adoración. A Dios le pertenece mi devoción. A Dios le pertenece mi amor. Pero cuánto amamos a veces esas tonterías. Y eso es la idolatría, lo que usurpa lo que le pertenece a Dios. En tercer lugar, un ídolo, presten atención, un ídolo es todo aquello que en mi vida no me deja mirar a Dios y que no me deja oír a Dios. ¿Cuántas veces, iglesia, hemos ido a los cultos y hemos adorado y no adorado al mismo tiempo? Porque en el corazón tenemos cosas más poderosas que Dios. Y en nuestras mentes hay pensamientos más predominantes. Por ejemplo, mira esto que te voy a mencionar. Es bien serio, bien delicado lo que voy a decir. Pero a la iglesia evangélica le ha quitado 3 ídolos con esta crisis. 3 ídolos que no parecían, pero estaban ahí. Y todos estamos, así como lo embarrados con esta idolatría. Número 1. Muchas veces los templos han sido un ídolo para nosotros. Los templos. Siempre hablamos de los templos lujosos, de las mejores ubicaciones. Y esto lo demuestra Jesús. Cuando sus discípulos lo llevaron al templo y le dijeron, mira esta casa. Ellos se sentían orgullosos de su templo. Y le enseñaron las figuras relevantes de querubines y asuntos de mármol adornos que el templo tenía. Se sentían orgullosos de ese edificio. Y el Señor les bajó los humos. Y les mató el ídolo. Y les dijo, de veras, le dijo. Como que si el Señor no lo había visto. Él miraba que el pueblo de Israel asistía a admirar el templo. Hablaban más del templo que de Dios mismo. Es más, hablaban más del día de reposo que del Señor del día de reposo. Fue eso lo que molestó a Jesús cuando dijo, señores, a mí no me hablen del día de reposo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, dijo, pero no como ustedes. Porque aquí delante de ustedes hay uno que es mayor que el templo, dijo. Hay uno que es mayor que Salomón, o sea, mayor que la sabiduría. Porque a veces miramos más las cosas que a Dios. ¿Y por qué va a la iglesia? Es que mire, ahí hay aire acondicionado. Allí hay sillas cómodas. ¿Y qué dijo Jesús de eso? Dijo Jesús, cuidado con eso. Véanlo, dijo. Pero no se enamoren. No se encanten. ¿Saben por qué? Dijo. Porque de cierto les digo, dijo, que de eso que ustedes tanto admiran, de eso que tanto ustedes hablan y dicen que lindo, que bello, y se olvidan del Dios del templo, ¿saben? De eso no va a quedar piedra ni sobre piedra que no sea derribada. Así se lo dijo. Y así sucedió, correcto. Porque Jesús no habló con emoción como ellos hablaban con emoción. Y hoy a nosotros nos han sacado de esos templos, de esos cajones. Y nos han llevado a hacer culto en cualquier lado. Yo estoy predicando en el cuarto de mi casa. Otros están predicando en la sala de su casa. Otros están predicando en el patio de la casa. Diferentes escenarios. Los grandes predicadores de aquellos grandes escenarios lujosos, ahora lo han tenido que hacer con un telefonito. Porque nos quitaron el ídolo. El otro ídolo de la gente cristiana han sido muchas veces los ministerios que ostentamos. Hablamos más del ministerio que de Dios. Estamos más encantados de los dones que el Dios de los dones. Y eso nos ha llevado muchas veces a fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque está usurpado el lugar de Dios en nuestra vida. Cuando yo estaba estudiando, un maestro nos dijo que nosotros deberíamos estar ocupados en la obra del Señor, pero con medida.
dijo que muchas veces nosotros estamos más ocupados en la obra del Señor, que no tenemos tiempo para el Señor de la obra. Tenemos que hacer diferencia. Dios ha usado hombres con talentos admirables, pero al final ellos se deben a Dios. Y no es fácil, pero una de las cosas que el Espíritu Santo siempre me enseñó en el pasado, que para no fallarle a Dios sobre las cosas y los objetos, es mejor darle a Dios las cosas. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, si te dio un ministerio, devolvérselo cada día. Dios le dijo a Abraham cuando le dio a Isaac, ¿se acuerda? Ay, el Isaac, el Abraham encantado con el Isaaccito. Hasta ya ni a la señora atendía. Hasta se le estaba olvidando ya los planes de los propósitos eternos de Dios, porque estaba encantado con el Isaaccito. Y un día Jehová se le apareció y le dijo: óyeme, Abraham, quiero pedirte algo, le dijo. Y Abraham dijo: bueno, me va a pedir alguna vaca, me va a pedir alguna ofrenda de un par de ovejas, y hasta casi estaba, arreglar ahí en el corral. No. Dios siempre te va a pedir lo que sustituye a Él en tu corazón. Si le pedía ganado, se lo daba. Si le pedía la hacienda, se la daba. Pero le va a pedir algo que va más allá de eso. Porque Él quiere que le demostres que Él es más importante que tu talento. Él es más importante que tu ministerio. Él es más importante que tu capacidad ministerial. Muchas personas dejan de congregarse en las iglesias por problemas de ministerios, por problemas de privilegios. Salen huyendo porque dicen: no, ya me quitaron los privilegios. Por favor, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Pero nos quitó otro ídolo más en estos días con esta crisis. Esa es otra cosa, no a nosotros. ¿Sabe qué nos quitó? El ídolo de las relaciones interpersonales, sociales entre nosotros. La gana siempre de estar parloteando en la iglesia entre nosotros mismos. ¿Sabía usted que esta crisis nos sacó de los templos? Esta crisis nos eliminó los ministerios hasta cierto punto. Yo tengo un ejército de servidores tirado ahí ahorita. Me llaman, me dicen: pastor, solo hago una señal y aquí estamos. Pero ahí están. No puedo hacer nada. Aquí estoy haciendo culto con usted, con mis hijas, y con Carlito Rodríguez y Oscarito nada más. Y usted sabe que detrás de todo esto hay una multitud de gente que trabaja. Porque a veces estas cosas ocupan el lugar de Dios y no nos damos cuenta. Se vuelven la centralidad de lo que hacemos y no nos damos cuenta. Y Dios dice: yo soy el grande. Y Dios dice: yo soy el poderoso. Y Dios dice: yo soy el que los ha salvado, el que los ha levantado. Y mire cómo se comportan. ¿Sabe? Muchos de nosotros lo que estamos extrañando son las amiguis de la iglesia. Porque esta cuarentena obligatoriamente nos ha llevado a una cosa que yo no sé cómo pasó, pero se llama distanciamiento social. Vamos a volver a los cultos. Pero yo quiero ver a esas viejas chambrosas que se juntaban ahí en las argollas del cafetín. No pueden juntarse. Las reglas dicen que tienen que estar a 2 metros de distancia. Así que la veo chambreando así, mira. ¡Hola! Te cuento el último chambre. No va a poder contárselo porque la vamos a ir todos. Ah, no, pastor, se lo cuento del Facebook. Ahí es público. Se lo cuento por el teléfono. Es que no siente ni el mismo gusto. No se siente el mismo sabor. El sabor demoníaco es así de cara. Oíme, te cuento. Eso ya no se va a poder. A veces nos hemos enamorado más de la gente que de Dios. Nos hemos encantado más de las circunstancias que de Dios. Y por eso te digo que esta cosa es controversial. Y Dios usa las crisis. Porque Dios no solo trató con Faraón. En el caso del mundo, les quitó ídolos terribles como el trabajo, el dinero, los carros, los negocios, las empresas. Ahí están los grandes edificios cerrados.
Nunca pensé que el gran centro comercial de San Miguel, los grandes monstruos comerciales como son los centros comerciales del país, cerrados completamente. Las discotecas, los prostíbulos, los bares y cantinas, los antros de perdición. Todo, hasta los templos catochos, hermano. Los centros de idolatría, de adoración falsa. Porque como te lo dije al principio, cuando es Dios el que ha provocado la crisis, el control lo tiene Él. Y te digo que aunque volvamos a los templos, no va a ser igual. Así es. Por el distanciamiento. ¿Quién sabe si volvemos a tener aquellos grandes eventos multitudinarios? Anoche tuve un sueño. Y Dios me mostraba que andaba predicando en las calles, en las plazas, en la vía pública. Solo andaba un camioncito nada más, un equipo de sonido. Miraba que me acompañaba uno de los supervisores, el hermano Nixon, por cierto. Y andaba distribuyendo predicadores en las colonias. Y al Nixon lo dejaba en un lugar bien conflictivo, donde había muchas maras. Y yo le pregunté al Señor en el sueño, le dije, Señor, ¿y aquí a quién vamos a dejarme? Escribí, me dijo. Y no tenía dónde escribir y escribí en la pared con un tiesto. Y sin quererlo y sin saberlo, empecé a escribir letras sin saber el nombre que iba a finalizar. Y el nombre que finalizaba era el de él. A él lo vas a dejar predicando aquí, me dijo. En las maras, en los ambientes conflictivos. Que no todo se puede en el templo. Si no es con el aire acondicionado, si no es en la alfombra, si no es con toda la comodidad. Ese es el problema. Dios nos suspendió todas esas cosas porque en las crisis Él tiene el control. Porque en las crisis Él tiene propósitos. Porque en las crisis Él siempre va a tratar con su pueblo. Hoy estamos en esta circunstancia y sé que habemos muchos creyentes espirituales que hemos hecho grandes análisis de esto, pero al final debo concluir. Dios no solo trató con Faraón en esa crisis. Dios no solo trató con la idolatría de Egipto en esa crisis, sino que también trató con su pueblo. Dios también tuvo un trato directo con los hebreos. ¿Y qué fue lo que les enseñó a ellos? Número uno, que Egipto no era su país, que Egipto no era su cultura, que Egipto no era su ciudad, que ellos no pertenecían a Egipto. Le enseñó eso a través de esa crisis. Porque después de 450 años de esclavitud, porque después de todos esos años viviendo con los egipcios, yendo a las escuelas de los egipcios, estudiando en las universidades de los egipcios, viviendo en las comunidades egipcias, relacionándose con personas egipcias, ellos llegaron a pensar equivocadamente que Egipto era su país, que Egipto era su ciudad, que Egipto era el lugar al que ellos pertenecían. Pero con estas plagas y esta crisis, Dios le dijo a los hebreos, no, tienen que irse de Egipto. Yo tengo una tierra, el pueblo de Dios tiene que entenderlo también en este tiempo. La iglesia en esta pandemia debe saber que somos el pueblo de Dios, que somos la amada de Dios, que el cielo nos espera. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Esa crisis también le demostró a Israel, a los hebreos, que los dioses de los egipcios no eran sus dioses. Que las costumbres paganas y religiosas y las prácticas litúrgicas de sus religiones no eran suyas. A través de esas plagas devastadoras, Dios le demostró a Israel que el Dios de ellos era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que era un Dios todopoderoso, que humilló a Faraón, que humilló a los ídolos.
Si hay algo de lo que el pueblo de Dios se tiene que sentir orgulloso en este tiempo, es que no hemos creído en un Dios de plástico, de madera, ficticio. No hemos practicado una fe ficticia, vana, ligera. Hay algo que esta situación está dejando por demostrado, que nuestro Dios manda, que nuestro Dios tiene poder, que es la palabra de Dios la que se está cumpliendo, que es la profecía que nosotros hemos predicado la que se está cumpliendo, que es la Biblia, el libro de Dios. Esta plaga te lo está demostrando a los demás y la gente tiene que ver a la iglesia como el pueblo correcto de Dios en ese sentido, como el pueblo que siempre dijo la verdad, como el pueblo que habló del único Dios que manda. Al final, esas plagas le dijeron a Israel: tienes un Dios grande. Israel, sacúdete los ídolos. Le dijeron a Israel: Egipto no es tu casa. No sos egipcio. No sos egipcio. Esas plagas le dijeron a Israel: Israel, alístate. Israel, levántate. Israel, vístete. Israel, ponte el calzado en tus pies. Cíñete los lomos, Israel. Israel, toma el bastón, porque te voy a sacar de aquí. Porque viene liberación para ti. Llegó el día cuando Dios le habló a Moisés y le dijo: dile a mi pueblo Israel que hoy esta tarde maten un cordero y que la carne se la coman asada, acompañada de hierbas amargas y panes sin levadura. Y que cada familia hagan su altar familiar y se junten en su casa a adorarme y que coman juntos el cordero pascual, que es el cordero de la redención, que es la sangre que te libra de los juicios de Dios. Vamos, iglesia, esta pandemia nos está diciendo lo mismo a nosotros. Iglesia, vístete. Iglesia, levántate. Iglesia, prepárate, porque tu rey viene, porque tu libertador viene, tu salvador viene. Iglesia, te vas, iglesia, no te quedes. Ay, saquenda. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, alaba su nombre. Dijo Jesús: están en el mundo, mas no son del mundo. Pablo dijo que nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquella ciudad que no tiene fundamento en esta tierra, aquella ciudad que no fue hecha por mano de hombre, aquella ciudad que no la hizo un arquitecto de esta tierra, aquella ciudad que fue hecha por el arquitecto de arquitectos que se llama Dios. Esta pandemia nos ha dicho: el mundo no es de ustedes, la cultura de este mundo no es de ustedes. Esta pandemia, de esta crisis, nos ha dicho, Dios la ha utilizado para decirnos: señores, lo que el mundo cree no es lo mismo que ustedes creen, lo que el mundo practica no es lo mismo que ustedes practican. Ustedes conocen un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que es santo, un Dios que exhorta, un Dios que viene, un Cristo que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo lo reposó. Y 6 días bastó para que Él creara un paraíso bellísimo. Pero se ha tardado 2000 años para preparar una ciudad, para preparar la nueva Jerusalén. Se ha tardado 2000 años. Y si en 6 días hizo algo bellísimo, imagínate cuánto habrá hecho en 2000 años. Dice Pablo: cosa que ojo no vio, dice, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Él ha preparado para aquellos que aman y esperan su venida. Vamos, esta pandemia lo está gritando: señores, no somos de este mundo.
Esta pandemia nos está diciendo: ya viene el anticristo. Tenemos que irnos. Enoc tiene que ser arrebatado antes del diluvio. Vamos, iglesia, vístete de santidad. Cálzate del apresto del evangelio de la paz. Cíñete con el cinto de la verdad. Ponte el casco, el yelmo de la salvación. Usa el escudo de la fe y la coraza de justicia y la espada del Espíritu. Vístete. Iglesia, vístete. Iglesia, levántate. Porque viene juicio. Ya el ángel de la muerte está pasando en las calles de Egipto. Ya el ángel de la mortandad está visitando las ciudades principales de nuestro mundo. Pero yo sé que hay sangre de Cordero de Dios. Hay sangre de redención en nuestro corazón. Y nosotros nos vamos, señores. Vamos, pero si le ha fallado a Dios. Pero si te has enfriado. Si te has acomodado a Egipto. Si te ha caído la tibieza espiritual. Si ahora ya no quieres orar, no quieres leer tu Biblia. Es más, ya no ves ni las transmisiones del culto de tu iglesia. Yo espero que esta palabra llegue ahí donde tú te encuentras y te alcance el Señor. Y que esta crisis que ha venido, Dios nos enseñe cuál es su propósito para nosotros. Y que esto nos permita conocer a Dios mucho mejor que antes. Vamos, dile ahora, recibo a Cristo. Ábrele tu corazón, reconcíliate con Él. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Padre, yo te pongo esa vida de ese hombre que está llorando, ese corazón que se está arrepintiendo, Señor. Ese que está reflexionando y llorando y diciendo: sí, le he fallado, te pido perdón. Ven y sálvame, libérame, rompe las ataduras del diablo en el nombre de Jesús. Salva, Señor, perdona, restaura, libera. Haz la obra, Jesús. Damos gracias a Dios por este culto. Dile: he hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Dilo: Él cuidará de mí. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti. Tenga Dios de ti misericordia y te dé paz. Bendice a tu iglesia, Señor, y te doy toda la gloria a ti, Jesús, toda la alabanza, la adoración, porque a ti te pertenece, Jesús. Gracias. Iglesia amada, que Dios te bendiga. Hemos llegado al fin de esta transmisión. Nos hemos gozado alabando a Dios. No olvides, Dios nos está enseñando muchas cosas con esta crisis. No olvides que Él sabe lo que está haciendo y tiene el control de todo. Sintonízanos este martes a las 6 y este jueves que viene a las 6 y próximo viernes también a las 6. Sigue adelante. Te amamos con el corazón. Nuestro deseo es que Dios te bendiga. Amén.